Buenas, gente. Arrancamos. Nueva clase de paradigmas. Número, no tengo ni idea cuál. Tercero de lógico, eso seguro. Nada, eso. Vamos a arrancar. Ya estamos en la recta final de lo que es el cuatrimestre. Sí. Si bien igual a nosotros no nos afecta lo que termina el cuatrimestre, en particular a la materia, pero sí me imagino que ustedes deben estar con más carga de trabajos prácticos, parciales y demás de otras materias. Por eso un poco el parcial de funcional fue antes de que finalice el cuatri y el de lógico va a ser después cuando arranca el cuatrimestre, un poquito más adelante. Así no les encaja con el resto de las materias. Estamos bien, bueno. Tenemos 18 personas acá. Un toque. Bueno, agenda para el día de hoy. Repaso, ¿sí? De los temas que estuvimos viendo. No sé cómo les habrá ido con los ejercicios que les dejé. Hoy les tiré alta fake news y tipo hoy cuando releí uno de los puntos pensé que pedía otra cosa y dije, ay no, la cagué. Y les mandé algo que no podían hacer, seguro me estarán puteando en 15 idiomas. Y, y no. Al final, como bien me dijeron un par, como lo plantearon, sí se podía hacer, yo lo había leído mal hoy. La otra vez, hace una semana, cuando lo asigné, tenía sentido. Así que, bueno, el punto 3, vieron que les dije no había que hacerlo, bueno, sí hay que hacerlo. No, no es algo que tengan que aprender nuevo, sino que se puede hacer con lo que ya está. Así que nada, eso. Repaso, vamos a ver funtores, que es una forma de modelar individuos compuestos. Lo vamos a ver un toque más adelante. Si alguno leyó funtores por casualidad para funcional, no tienen nada que ver. ¿Sí? Son otra cosa. Y bueno, aritmética. Sí, ahora vamos a ver por qué la aritmética es importante y tenemos un apartado especial para ella. Bueno, yendo al repaso, habíamos visto NOT, ¿sí? Que era un predicado de aridad 1. Y si se acuerdan, lo que recibía el NOT era una consulta y me iba a decir si la consulta que yo hacía había no se cumplía, ¿sí? O sea, no había nadie que cumpla esa consulta, ¿sí? O sea, eso es básicamente lo que hace el NOT. Bueno, como lo pensamos, habíamos dicho que lo que estábamos modelando es que no exista un X tal que cumpla P de X, ¿sí? Y en algo concreto, por ejemplo, not rindió X, ¿sí? O sea, hay alguien, ¿sí? Que no satisface esa condición. Y en Prolog esto se escribía con not, predicado de aridad 1, ¿sí? Eso significa que va una sola consulta. Y habíamos visto, por ejemplo, rindió X, en este caso, no sé, podría ser rindió Nico. ¿Sí? Si se acuerdan, la clase pasada teníamos un predicado rindió que me decía quién rindió, en qué materia y qué nota se había sacado si mi memoria no falla. O nota era ese. Bueno, rindió no me acuerdo qué recibía, pero supongamos que recibe el nombre y algo más. Curso creo que era. Bueno, por ejemplo, habíamos analizado el tema de la inversibilidad en el NOT, ¿sí? Que si yo hago una consulta de existencial, por ejemplo, principio de carrera, alumno, y le paso una variable, si no le paso un individuo concreto, el NOT no va a ser inversible, o sea, no me va a decir qué alumnos no cursaron algo. ¿Por qué? Porque se acuerdan eso de que si yo hago una consulta y no encuentro en alguien que la satisfaga,
me devuelve que es falso. Sí, eso lo llamamos principio de universo cerrado. ¿Sí? Entonces, como por ejemplo, si le preguntaba, ¿cursó? No sé, Nico me va a decir que sí. Cursó, no sé, Malena, y a Malena no la tengo definida en la base de conocimiento, me va a decir que es falso. Sí, de la misma forma que le podría preguntar, no sé, ¿cursó una jirafa? Y me va a decir que no. Entonces, sería una respuesta válida para el not, o sea, not cursó jirafa, y eh, te va a decir que sí, pero sí, cuando yo le digo, che, ¿quiénes no cursaron? No va a saber decirme quiénes son, sí, los que no cursaron, no me va a saber decir la jirafa, porque no está definido el conjunto de los que no algo, ¿sí? O sea, ustedes definen en la base de conocimiento los que cumplen, ¿sí? O sea, un conjunto, y después todo el resto de las cosas que existen no lo cumplen. Entonces, como son infinitas cosas, no lo va a estar, no va a poder inferirlo porque son infinitas cosas, ¿sí? No hay forma de saber todo lo que no está contemplado, ¿sí? O sea, uno define las reglas, las cláusulas para las cosas que conoce, no para las que no conoce. ¿Sí? Entonces, como que hay infinidad de posibilidades. ¿Sí? Eh, y hasta acá alguna duda sobre el NOT, sobre la inversibilidad. ¿Sí? El NOT, creo que lo tengo acá. Sí. Cuando lo mandamos sin ligar, funciona como básicamente es, no existe alguien que haya cursado, ¿sí? O sea, me va a decir si nadie cursó. O sea, si no existe ningún individuo que haya cursado. ¿Sí? Esto me hizo acordar a la paradoja de Hendel, creo. La de todos los cuervos son negros. Entonces, todo lo no negro no es cuervo. Entonces, una manzana roja no es negra y no es cuervo. Entonces, significa verificar la hipótesis. Obviamente es una... Exacto. Ujú. Sí, exactamente eso. También me pasó, justo me acordé de esto, ¿cuándo fue? El domingo, que yo veo a veces, vi en Twitter que habían sacado un tweet de algo que decían era una argentineada. Sí, no sé si lo habrán visto porque llegó a varios noticieros, pero en un torneo de Age of Empires, un jugador le puso, tipo por el chat, ustedes pueden escribir y ven los mensajes del otro. Entonces, no sé, cada vez que avanzás de edad, le va avisando al otro jugador y, y el chaboncito escribió por el chat, avanzo a la siguiente edad, cuando él recién había avanzado de la otra, tipo lo escribió textual, tipo avanzo, no sé, decía, avanzó a la edad de los castillos y automáticamente le dijo avanzo a la edad imperial. Y el otro jugador que estaba jugando contra él pensó que había hecho las dos cosas al mismo tiempo y, y nada, se rindió. Tipo, no, yo no puedo jugar con esto. Tipo, me es imposible ganar, así que eh, tipo se rindió y el chaboncito ganó por eso. Y justo le estaban preguntando al que estaba comentando, y no sé si es también organizador del torneo, de por qué no estaban las reglas eso. Y dijo, la verdad jamás se me ocurrió que alguien podría llegar a hacer eso para tratar de ganar. Ah, entonces es más o menos como prólogo, o sea, las reglas pueden poner lo que sabe que puede pasar, lo que uno conoce, pero no puede estar atado a todas las otras posibles opciones, ¿sí? Es como el dicho, echa la ley, echa la trampa, bueno, un poco eso. Sí, después lo hicieron mierda, creo, Viri. Nada de eso.
Pero bueno, es eso. O sea, yo puedo escribir mi base de conocimientos sobre lo que yo sé, pero no sobre lo que no sé. Y de la misma forma, Prolog no sabe decirte todas las opciones que podrían existir. Nada, entonces está relacionado con eso de principio de universo cerrado, que es Prolog va a decirte que es verdadero lo que sabe y lo que no te lo va a decir como falso, pero no te puede inferir cuáles son los que no cumplen algo. Un segundo. Comentario al margen. Voy a empezar a tomar lista. ¿Sí? No necesitan una cantidad de presentes ni nada de eso, pero es más o menos para saber quiénes están cursando. ¿Sí? Porque si no me es un poco difícil saber quiénes cursan. Así que nada, eso. Tengo un plugin que lo hace. Todavía no me queda muy bien claro. Funciona medio raro a veces. Así lo hice bien. Bueno. Mientras si quieren preguntar algo. No hace falta que digan presente. Toma el listado de los que están en el chat. Bueno, no sé. En algún lado esta cosa tomó lista. No sé bien porque me creó como 80 planillas de Excel. Alguna de estas estará ahí, si no, seguiré sin tener el listado. Es nada más para saber quiénes están cursando o dejaron. Bueno, eso por el NOT. ¿Alguna duda más con el NOT que tengan? Parte de la anécdota simpática del muchacho este del Viri. Creo que si memoria no falla, también por lo que leí se lo habían hecho a él antes. Pero bueno. Bueno, bueno, entonces, ¿qué hacíamos para poder hacer el predicado inversible? Lo que vamos a hacer es agregarle una cláusula, perdón, una condición más que se encargue de generar el individuo antes que llegue al NOT. ¿Sí? O sea, si nuestro problema es que el alumno venía sin ligar, lo que hago es unificarlo antes. ¿Sí? Es básicamente eso, ¿sí? O sea, meto alguna condición o algo que sea inversible, ¿sí? Porque si no es inversible no lo va a unificar, que lo unifique antes de llegar al NOT y ahí estamos perfectos. O sea, el problema con el NOT solo lo tenemos si la variable esta, por ejemplo, llega sin ligar. Y a esto que agregamos, a esta condición extra que agregamos para poder unificar y resolver el problema de inversibilidad, se lo va a llamar generador. ¿Sí? Es una condición específica para generar el universo de individuos que hacen verdadera esta consulta. ¿Sí? Bueno. Después vimos el for all. Importante, sobre el not. ¿Cómo hago si quiero negar dos condiciones? Sí, porque el not es un predicado de Aridat 1, o sea,
necesita ir una sola consulta. Not for all, no. No, o sea, supongan que quieren decir que, no sé, que además el alumno, no sé, sea mayor de edad, yo qué sé. Tendrías que poner un paréntesis más dentro del not. Hago dos predicados con el not. Martín ahí tiró la posta. Básicamente es, a ver, si yo escribo, por ejemplo, esto, está acá, esto está bien, así como lo escribí. No, exactamente, como bien dice ahí Leandro, no, no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque acá fíjense que lo estaríamos usando el not como de aridad 2, le estaría pasando dos consultas. Entonces, para todo esto, ponerlo dentro de una única consulta, como bien decía ahí Martín y Leandro también, ¿sí? Lo que hacemos es ponemos todo esto, las dos condiciones, dentro de un paréntesis, ¿sí? O sea, básicamente digo que todo esto es una única consulta y la paso al noto. Eso me va a decir, si no existe algún alumno, o sea, si previamente digamos esto, como dijimos recién, alumno, alumno, me va a decir si existe algún alumno que no haya cursado y además sea mayor de edad, ¿sí? O sea, tiene que pasar que estas dos, que esto de falso, ¿sí? Todo esto que está entre paréntesis da falso, y si da falso, el not va a dar verdadero. Entonces, acuérdense, se pone entre paréntesis. Comentario ahí, leí que decía, hago dos predicados. Ojo que estos no son dos predicados, son dos condiciones, ¿sí? Que están dentro del not, o dos consultas, ¿sí? Que forman una única consulta. La coma, acuérdense, es el AND, ¿sí? Entonces, si esto es falso, todo esto es falso, si este es falso, todo esto es falso. Y si quisiera hacer un OR con el NOT de dos condiciones, ¿qué hago? Por ejemplo, si no es, no sé, algo si no cursó o si no es mayor de edad. Otra cláusula, exactamente. Dos not, o sea, dos not en un note en una cláusula y otro not en otra cláusula. O sea, si yo quisiera hacer el OR, debería ponerlo acá. Va a ser dos cláusulas distintas, ¿sí? Sobre lo mismo. Sí, no sé, llamémoslo Q de alumnos, porque no sé qué condición podría ser esta. Pero Q o alumno, porque no se me ocurre qué cosa podría agrupar esto. Pero pred de alumno, y esto es un OR. Dos not no. Sí, o sea, esto sí. Esto no. Not, esto not. O sea, estos dos not no. Porque sería que no cursó. Ah, está bien. Y no es mayor de edad. Está perfecto, sí. Me confundí yo. Sí, sí. Sí, porque si se acuerdan de discreta, ¿sí? Que hacemos no de P o Q
es lo mismo que not de P. Bueno, y not Q. Perfecto, son equivalentes estas cosas. Sí, incluso la que yo hice está mal. Ahora, porque yo separé esto. Copié esto. Yo esto no lo tendría que haber copiado. O sea, si quiero hacer esto mismo con el OR, fíjense que el OR no es lo que se separa, entonces lo que hay que hacer es pred de alumno. No sé, cont alumno. Y ahora sí, cont alumno. Y acá ponerle, no sé, es mayor, alumno, cont alumno. Es, igual se hubiera sido redundante ahora que lo pienso. No, tiene que ser así, sí o sí. Porque si no, lo otro les da mal lógicamente. Sí, hay que desempolvar las cosas discretas, sí. O sea, lo original, esto no es equivalente a lo que habíamos escrito originalmente, porque fíjense que ahora es not de o esto, que es distinto, ¿sí? Que not de P o not de Q. Esto es distinto a lo de arriba. Hay que desempolvar las leyes de discreta. Y yo ahí lo escribí mal porque en mi afán de hacer el copy-paste no lo pensé mucho. Pero, o sea, esta es la solución o la otra es con el AND, como habían dicho por ahí. Y por eso es importante que esto está basado en la lógica preposicional y hay que desempolvar un poco esto. Eso que vimos en discreta hace, yo hace infinito, tipo en el 2005. Ustedes tal vez estaban, no sé qué, tal vez estaban en primaria con suerte. No sé. Jardín yo. Ay, soy un viejo choto. Bueno. Es lo que es. Bueno, entonces, ustedes que lo tienen más fresco que yo, acuérdense de esto. Acuérdense, lo mismo pasa con el not de P y Q, que es equivalente al not de P o not de Q. Es como que básicamente se invierte lo de adentro. Pero bueno, sí. Lo mismo que por las dudas, not de P, not de P es lo mismo que P. Y desempolvemos las reglas de discreta. No sé si tendrán el libro de Peralta todavía o serán los apuntes de Piñeiro. No sé con qué estudiarán ahora. Los apuntes de Piñeiro. Piñeiro es una grosa. Yo la tuve en discreta, en matemática superior, una de tercero. Me cae muy bien Piñeiro. Bueno. Bueno, entonces, seguimos con esto. Vamos. 14:40. Capítulo del libro de Peralta. No, ni idea. Acuérdense, en el 2005, no hay chance de que me acuerde de eso. Aparte, fue el primer final que di, tipo la primera fecha de final, así que no hay chance de que me acuerde. Tipo,
algo del libro o de los ejercicios que había en el libro. O sea, me acuerdo cosas generales que son las que vemos acá y las que me sirven en general, pero no me acuerdo muchas demostraciones ni con suerte me acuerdo del color del libro en su momento. En un libro verde en su momento, muy chiquito, tipo era una cosa así, pero era grueso así y tipo lo llamábamos como la Biblia de Peralta, lo llamábamos. Porque era como una Biblia, tipo en tamaño. Y con hojas súper finitas como las Biblias, algunas Biblias que tienen las hojas así como traslúcidas. Bueno, así, más o menos así era. Bueno, Forel. Predicado de Aridad 2, ¿sí? Que recibe dos consultas. Una que es el antecedente, que es sobre los cuales voy a tratar de validar la segunda condición. ¿Sí? Acuérdense que el for funciona como un para todo P entonces Q. Bueno, que era lo que habíamos visto acá, para todo P entonces Q. Y en algo concreto, por ejemplo, para toda materia, ¿sí? Entonces, la que yo quiero que sea el para todo, ¿sí? O sea, la que es el para todo, esa tiene que ser tiene que llegar sin ligar al for all, ¿sí? Y todo el resto tienen que llegar ligadas, porque después vamos a ver que por problemas de inversibilidad es importante, pero lo más importante es que la que llega al for all, la que quiero que esté en el cuantificador de para todo, esa tiene que llegar sin ligar. Y bueno, también se va a usar del lado del para todo, perdón, del lado del P y también se va a usar del lado del Q, ¿sí? Porque es sobre la cual queremos hacer la condición. Entonces, por ejemplo, para toda materia de cierto año, la aprobó el alumno esta materia, ¿sí? La primera consulta es el P de X, ¿sí? Donde X en este caso es la materia, ¿sí? Fíjense. Y el aprobó es el Q de X, o sea, la condición sobre los cuales lo primero se hace cierto. Bueno, y precisamente la del cuantificador tiene que estar sin ligar. Y el resto deberían venir ligadas si quiero hacer la consulta inversible. Entonces, vamos a ver si voy a traerme lo que hicimos la clase pasada. Y vamos a recordar, acá estamos, tenemos acá, por ejemplo, el for all, este que terminó año, es este que estaba acá. Y vamos a cargarlo. Estoy en alguna consola. PL de la clase 2. Entonces, lo que nos preguntan acá es si Nico terminó cuarto año. O sea, si a Nico le preguntábamos si Nico terminó año. Nico primero nos decía false. Si le preguntábamos por segundo, nos decía false. Si le preguntamos por cuarto, ¿sí? O sea, para que esto pase, debería estar en el nivel de cuarto año. O sea, y le preguntamos algo. Eso, ¿qué dicen? ¿Da true, false? No, nada. False. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más? Aparte de Martín, arriesga. False, Jacqueline. Harrison, false. Bueno. Apuesta a la promoción, Martín. Mierda. ¡Ay, Martín! Te quedaste sin promoción. No, bueno.
por favor, devuélvame mi dinero, dice Martín. Me equivoqué, era una jodita. Bueno, ahora vemos por qué. Pero entonces pensemos, ¿por qué esto dio true? Y ahora sí, vamos a recordar un poco más discreta. ¿Sí? Vamos a volver en el tiempo, un toque. Vamos a ver qué pasa. Bueno, terminamos de pensar y buscar. Y como bien creo que ahí dice Martín, a ver, vamos a ver, está en nivel materia. Y está en nivel materia que decía, a ver, vamos a buscarlo. Está en nivel. No tenemos materias para cuarto año. Exactamente. Entonces, el antecedente me da falso. Y fíjense, ¿sí? Recordemos la tabla de verdad del P entonces Q. Antecedente falso, resultado verdadero, independientemente del consecuente. Como bien ahí decía Seba, es porque no hay materias para cuarto año. ¿Sí? Como el antecedente no se cumple, no hay nadie que cumpla el antecedente, todo el resultado final es verdadero. ¿Sí? Así que ojo con eso. ¿Sí? Que tal vez es un resultado no deseado incluso. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que dé falso? Sí, nuestra limitación es que, o sea, no puede terminar un año que no exista. Entonces, ¿cómo podemos decir que es un año que existe? ¿O cuál es la definición de año que existe? Nivel año, ok. Tenemos nivel, a ver. Tenemos nivel, perfecto. Tenemos un predicado que nos dice si un nivel existe, que es básicamente si tiene alguna materia. Entonces, como bien dice ahí Jacqueline, podemos poner nivel, perdón, lo estoy escribiendo en otro lado. Ponemos nivel año. Y con eso nos aseguramos que exista y previamente ese año. Sí, así que guarda y ojo con eso, con lo del antecedente falso, entonces es verdadero. A veces lo vamos a desear y otras veces no lo vamos a desear. Ahí depende del dominio que estemos modelando, del contexto que estemos modelando. ¿Sí? Quiero mi promoción, dio false. A la segunda promocionó. Tenés que venir el año que viene y tenés tu promoción. No, mentira. Vamos a dejarlo 50-50. Ni vos ganaste una promoción, ni la perdiste. Así que quedamos en que es indeterminado hasta las notas de los parciales. ¿Te sirve? Me parece bien. Sí, entonces fíjense que esto lo agregamos no por una cuestión de generación, sino por una cuestión semántica de que queremos que dé false cuando eso no existe.
Originalmente el predicado, la otra vez que lo hicimos, tenía estas dos cláusulas, ¿sí? Que exista el alumno y que exista el nivel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las habíamos agregado no para resolver este problema, al menos la del nivel no la habíamos agregado para resolver este problema, la habíamos arreglado para arreglar la inversibilidad de este predicado. ¿Sí? Entonces, a veces los generadores sirven para te puede llegar a resolver el problema del for all que no nos habíamos dado cuenta que podía existir si lo usábamos sin generador. Entonces, incluso en realidad, si lo pensamos, si primero pensamos el ejercicio en el cual resolvimos el problema, como recién, que era de que dé false cuando un nivel no existe, el único que es un generador acá es alumno, porque este no es un generador. ¿Sí? Este es una condición que nosotros queremos para el for all. ¿Sí? Entonces, no va a ser un generador que lo agregamos solo para resolver un problema de inversibilidad, sino que era una condición que agregamos porque si no el for all no cumple lo que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces, acuérdense, la única forma de que el entonces dé falso es que hayan individuos que hagan el antecedente verdadero y haya individuos que hagan el antecedente, el consecuente falso. Sí, es la única forma de que esto dé falso. Después les dejo linkeado para los que saben inglés, ¿no? Y entienden un poco y lo entienden hablado, les dejo un link a un chaboncito que lo explica bastante bien. Igual si no están los apuntes o si buscan en YouTube tabla de verdad, entonces seguro lo encuentran. Sí, si quieren refrescarlo y no releer el libro. Bueno. Es inversible, habíamos dicho que así sin generadores no. Agregamos los dos generadores. ¿Por qué no era inversible? Porque si yo le mando acá a alguien que no conozco, le digo, che, ¿cuál es el alumno que hace esto verdadero? ¿Y cuál es el año que hace esto verdadero? Esto funciona como para toda materia y el año está libre, ¿sí? Entonces sería para toda materia en la que exista un año, ¿sí? Independientemente del año, haya aprobado algún alumno. Entonces, básicamente, les va a decir, si no lo ligan antes, les va a decir que para todas las materias que existan, alguien, ¿sí? No, alguien cualquiera, ¿sí? Haya aprobado esa materia. ¿Sí? Que no es lo que queremos, ¿sí? Porque nosotros ahora queremos saber para un alumno y un año en particular. Entonces, lo que tenemos que hacer es ligarlo previamente, antes de llegar al for all. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Sobre lo que hicimos? ¿Sobre algún ejercicio o algo? ¿Sobre el for all? ¿Sobre el not? ¿Sobre otra cosa? ¿Sobre la vida? No, sobre la vida no tengo respuestas. No, siempre no. Siempre siempre es una afirmación muy fuerte. ¿Sí? O sea, el siempre es como demasiado. Bueno, casi siempre. O sea, lo agregás cuando querés hacer un predicado inversible, ¿sí? Y no hay una condición,
que te haya ligado los individuos anteriormente. O sea, como la regla es, quiero hacerlo inversible y los individuos que yo quiero que lleguen fijos al for all no fueron ligados previamente por algo, por alguna otra condición. O sea, básicamente los agregas cuando los necesitas. En resumen, pero lo necesitas significa eso. Quiero hacer el predicado inversible y no hay nada que ligue a los individuos previamente. A los que necesito que queden fijos, a los que necesito que queden libres, que son los que pertenecen al para todo, esos no tienen que ligarse antes. A ver, si yo ligo antes la materia, ¿sí? Lo que va a terminar pasando es que es como un existe más que un for all. Sí, o sea, si ustedes acá ponen materia, eso va a terminar, el for all va a terminar funcionando como un existe porque va a haber, se va a ligar previamente la materia, entonces va a decir, para toda materia del año 2010, paradigmas, aprobó el alumno Nicolás paradigmas y termina siendo como un existe y no como un for all. Importante, los generadores van antes del for all, ¿sí? O las condiciones que ligan las variables van antes del for all, ¿sí? El orden acá nos va a importar un poco en cuanto a las condiciones como... Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta o algo? Ok. Bueno. Individuos compuestos, sí, o sea, nosotros hasta ahora vimos individuos en Prolog que podían ser los números, por ejemplo, ¿sí? Y los átomos, que son, son esas cosas que escribimos sin doble comillas, por ejemplo, acá, PDP, Nicolás, PDP, análisis 1, algoritmos. ¿Sí? Ah, mira, algoritmos no tienen notas, bueno, 10. Bueno, y son estas cosas, ¿sí? Estas etiquetas o nombres de individuos que son indivisibles, ¿sí? No se pueden separar por nada, no son strings, sino que son cosas, ¿sí? Pero todos estos son individuos que son simples, ¿sí? Fíjense, representan una sola entidad, un solo valor. ¿Sí? Ya vimos, ¿sí? En Haskell qué individuos compuestos teníamos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? En funcional. Tuplas, buenísimo. Tuplas era uno. Data, que me daban tipos particulares. Y listas, como bien dice ahí Martín. Carolina dijo lo del data. Y Martín lo de las tuplas. Buenísimo. Sí, son básicamente los tres individuos compuestos que teníamos. Acá vamos a tener dos, ¿sí? Las listas es uno y los funtores, que es lo que vamos a ver hoy, es el otro. Sí, las listas las vamos a ver un toque más adelante porque como tenemos esta posibilidad de que un predicado me dé múltiples respuestas, como que las listas no son tan necesarias. ¿Sí? En funcional sí, porque necesito agrupar un conjunto de cosas, pero ya acá en Prolog, como ante una misma consulta puedo obtener múltiples respuestas de individuos que la cumplen, ya no son tan necesarias. Sí, las vamos a necesitar para poquitas cosas que las vamos a ver más adelante. Entonces, ahora vamos a hablar de los puntores. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago cuando necesito modelar una abstracción más compleja? ¿Sí? Un individuo que no es solo su nombre, sino que son varias cosas y quiero tratarlas como una, ¿sí? Como una entidad única. ¿Sí? Entonces,
aparecen los funtores, que básicamente son individuos a los cuales les voy a poner un nombre. ¿Sí? Fíjense, son los que están en rojito. Les voy a poner un nombre, entre paréntesis, y las componentes, ¿sí? Que son otros individuos. Por ejemplo, nació, relaciona al átomo Carla, que es su nombre, con la fecha de nacimiento, ¿sí? 22/8/79. Compró, predicado de aridad 2, relaciona un funtor cliente de aridad 2 con un producto de aridad 3. ¿Sí? Fíjense que básicamente es el nombrecito, entre paréntesis, las componentes. ¿Sí? Eso me sirve para agruparlos. ¿Sí? Por ejemplo, y viendo la anatomía del funtor, tiene un nombre, ¿sí? Y sus componentes, que es lo que va entre paréntesis. Entonces, vamos a ir a Prolog a probar esto que vimos. Para eso voy a abrir la clase 3. ¿Ya se entiende más o menos la idea de esto? A ver. ¡Párate! Ahí está. HCI no, Sweep PL, clase 3. Buenísimo. Entonces, vamos a ver consultas que le puedo hacer a esto, ¿sí? Y vamos a ir con Nacio primero. A Nacio le podría decir Carla, por ejemplo, la fecha 23/8/1980. Preguntarle, che, Carla, ¿naciste en esta fecha? ¿Y qué creen que me va a decir? Pueden apostar su posibilidad de promoción si quieren. Nadie se animó esta vez, ¿eh? Bueno, entonces como yo lo hago tácitamente en todos los puntos apostás, Martín. Bueno, está falso, bien, buenísimo. Todavía seguimos con la posibilidad de promoción. Entonces, nada, eso. Básicamente, ¿qué hizo? Trató de verificar si el individuo Carla coincidía, coincide, y se fijó si la fecha, esta que está acá, el funtor fecha de aridad 3, coincide con este. Sí, vemos que tienen el mismo nombre, eso está bien, pero ya la fecha es distinta. Entonces, pero si ahora le preguntamos por la del 22/1979, ahora sí me dice verdadero, porque ahora sí coinciden todas las componentes. ¿Se les ocurre cómo podría preguntar en qué fecha nació Carla? Muy bien, Seba. Voy a copiar tal cual lo que dijiste. Bien, Alison también con una variable. Y Martín apoyando la afirmación de los otros dos. Le preguntamos y efectivamente me dice, mira, el individuo que corresponde a esta incógnita o que va a satisfacer esta incógnita es fecha de aridad 3. Entonces me puede decir qué individuo y me lo dice como uno solo. Me dice, toma, este bodoque, esta caja. ¿Podría preguntarle en qué año nació? Ahí se pone un poco más picante. Ahí se va, tiró una opción,
No sé si alguien más quiere tirar otra opción, si se anima, si secunda la moción, si Martín arriesga de nuevo su promoción o no. Seba no se juega por las dudas. Y Martín lo confirma. Y vamos a ver si lo que confirma Martín es correcto. Y es correcto. Sí, muy bien. Sí, o sea, nació Carla. Y ahora lo que hace es básicamente verificar si coincide. Le digo que estas incógnitas no me importan. Y le digo cuál es el individuo que la cumple. ¿Sí? O sea, básicamente le paso la forma de un funtor y cuando le paso incógnitas en las componentes, ¿sí? Me dice quién es me las liga con su valor, ¿sí? Me las unifica con su valor. Bueno, sí, entonces básicamente hace una especie de pattern matching con el funtor que le estoy pasando por parámetro. Vamos a ver una consulta más. Vamos a preguntarle esto. ¿Qué opinan? ¿Esto me dice el nombre del funtor? Puedo ponerle 2208 si quieren, para que no haya otra cosa que joda. ¿Alguien se anima? ¿Da verdadero? Perdón, da fecha. Me dice qué fecha y me dice no. O me dice false o rompe 1000 pedazos. Con fuegos artificiales y demás. Rompe. Martín, no, es false. Ok. Rompe y no es false. Están bastante parecidas, pero perfecto. Sí. No, el nombre del funtor no puede ser una incógnita. ¿Sí? Porque no es un individuo, es el nombre. Entonces, el nombre del funtor no puede ser usado como variable. Y vamos a una pregunta más. Fecha 22 de 08 de 1979. Bueno, o de año. ¿Qué opinan? Mientras les voy pasando el live share así les queda. Estaría definido dentro de nació, dicen por ahí. Mientras yo estoy copiando las cosas. Error, ¿alguien más se anima? ¿Alguien me diría aparte por qué da error si es que da error? Porque está definido dentro de nación, no debería funcionar por su cuenta. Está encapsulado. Okay. Bueno, vamos a verlo. Y vamos a probar. Y bueno, efectivamente me dice que no. Y me dice que no es un procedure, que en español o en lenguaje P de piano significa no existe el predicado fecha de Aridat 3. Sí, un funtor
no es un predicado, sino que es un individuo. Es como 22. Sí, 22 es un individuo. Carla. Bueno. Carla. Carla es un individuo, entonces no se le puede hacer consultas al individuo. Bueno, con fecha, si bien se escribe parecido a un predicado o a una consulta, no es un predicado, sino que es tan solo un individuo. Sí, entonces, nada, es básicamente eso. Y lo mismo pasa con cliente o con producto. ¿Sí? Si bien se parecen a un predicado o a una cláusula de tipo hecho, son individuos y no se le pueden hacer consultas. ¿Cómo me doy cuenta si son individuos? Básicamente porque están dentro de una cláusula en donde debería ir un parámetro. Y en donde, básicamente me doy cuenta porque está en el lugar donde debería ir un individuo, no donde debería ir una cláusula o un predicado. Que es lo que decía por ahí, creo que Gustavo. Y Alexis también. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es porque está definido dentro del lugar donde van individuos. Lo mismo que con Carla y no me acuerdo, y el 22. Entonces, a compró, por ejemplo, le podría preguntar también cliente, producto, y me va a decir, bueno, mira, el cliente y me devuelve todo, y cuál es el producto y me devuelve todo. ¿Sí? Supongan que queremos hacer un predicado fecha, año de nacimiento. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Con lo que vimos recién. Chan, chan, chan. ¿Alguien se anima? Año de nacimiento. ¿Qué va a relacionar? ¿Qué me dicen? ¿Qué opinan? O sea, es definición de negocio, pero un nombre de persona y un año, exactamente. O sea, dos cosas. Entonces, acá va a venir la persona y acá el año. ¿No? Y como yo quiero deducirlo a partir de la fecha en que nació, voy a usar una regla. Entonces, ahora qué digo, bueno, nació la persona o el nombre de la persona y acá hago la misma consulta que habíamos hecho antes. Si queríamos saber el año en que nació, vamos a buscarlo en el historial y decía, nació, nombre, fecha, año. Entonces nos hacemos esto. Buenísimo. Alison, voy a copiar y pegar exactamente lo que me pasaste. Le voy a poner año de nacimiento. Y acá, bueno, le voy a poner un paréntesis porque es necesario. Estos enters no afectan en nada en la solución, es solo porque tengo un TOC y me gusta ver las cosas así. Digo, pueden ponerlo así, eso medio que da igual. Es porque tengo problemitas. Entonces, vamos a recargarlo. Año de nacimiento. Carla. Año. Primero, consulta individual. ¿Qué debería ser? Por ejemplo, una consulta individual podría ser Carla 1979. Buenísimo, me da true. Ahora, quiero saber si año de nacimiento es inversible.
¿qué consultas debería hacerlo para chequear si es inversible o no? Carla-bajo. La de Carla-bajo puede ser, es una consulta existencial, pero te podría llegar a dar true, aunque no sea inversible. Tiene que ligar la persona, ¿ok? Entonces, para hacer una consulta que ligue la persona, por ejemplo, debería ser año de nacimiento, persona, 1979, porque es el único que tenemos. Y me lo liga. Entonces, es inversible para el primer parámetro. Tiene que ligar la persona antes del nació. En realidad no hace falta ligarla antes, porque el nació es un hecho inversible, es un hecho. Sí, en general los hechos son inversibles porque están definidos con valores, con individuos que conocemos. Y entonces lo que va a hacer es, nació, va a ligar al individuo persona y va a ligar además la fecha. Entonces no hace falta, por ejemplo, en este caso, agregar un generador. ¿Por qué? Porque nació ya es inversible y esto va a ser inversible. ¿Sí, Alison? Por eso es que esta consulta anda. Genial. Pero entonces, ¿qué consulta tenemos que hacer? Por ejemplo, esta. Otra consulta que deberíamos poder hacer para saber si es inversible el segundo parámetro. O sea, lo que tengo que hacer es analizar parámetro a parámetro. Por ejemplo, Carla, ahora sí, año. Nos liga bien, ¿sí? Entonces parece ser inversible para los dos parámetros, entonces seguramente la combinación, y no se me ocurre un caso donde la combinación, como que los parámetros sean inversibles individualmente, pero no cuando es la combinación. Eh, Nada, persona año me dice, me liga los dos incógnitas. ¿Sí? Entonces acuérdense, cuando quiero analizar la inversibilidad, la analizo parámetro por parámetro, haciéndole consultas existenciales, o sea, consultas con incógnitas que después me liguen los individuos de forma adecuada. Entonces, vamos a avanzar un poco con esto. ¿Hasta acá alguna duda? No, buenísimo. Entonces vamos a hacer un ejercicio, así las cosas se ponen un poco más interesantes. Porque una cosa que podríamos pensar, que podríamos haber hecho, es en realidad haber hecho un predicado nación. O sea, ¿para qué queremos el funtor? Si tranquilamente yo podría haber modelado esto, por ejemplo. Y establecí una relación entre el nombre y sus tres componentes de la fecha. O sea, lo malo que tiene esto es que, por ejemplo, no lo tengo todo como un elemento solo. ¿Sí? Que puede o no ser un problema, pero ahora vamos a ver que hay más motivaciones por las cuales no nos va a convenir modelarlo como distintas componentes de la misma relación, sino como un único individuo completo. ¿Sí? Pero esta hasta ahora podría haber sido también una forma de modelarlo. Tipo, nació de aridad 4 y donde la fecha, el día del año sea cada una componente de la relación.
Entonces, vamos. Nos dicen, para la natación, vamos a modelar, ¿sí? Juegos de deportistas, ¿sí? Donde nos dicen, para cuando hace deporte de natación, sabemos el estilo preferido, la cantidad de metros diarios que recorre, la cantidad de medallas que consiguió a lo largo de su carrera y nada más. Para el de fútbol, conocemos las medallas primero, luego los goles convertidos y por último las veces que fue expulsado. Y para el rugby, queremos saber la posición que ocupa y luego la cantidad de medallas obtenidas. Sí, como que nos dan 3 tipos de deportes o 3 tipos de deportistas, ¿sí? Que queremos modelar. ¿Y cómo se les ocurre modelarlo? Mientras yo saco del horno la base de conocimientos que tengo por acá. Déjenme ahí por el chat las opciones que se les ocurren. Para modelar esto. Entonces, a ver qué me pusieron como opciones. Deportista, deporte, variable sin nombre, medallas. X persona, deporte, datos. Ok. Pero fíjense, a ver, vamos a hacer un análisis. La natación tiene la cantidad de metros, ¿sí? La cantidad de medallas y la cantidad de medallas. Y el estilo preferido, o sea, tiene 3 datos. El fútbol solo tiene los goles convertidos, las veces que fue expulsado y las veces que fue expulsado, además de las medallas. Y el rugby solo conocemos la posición que ocupa, ¿sí? O sea, como datos distintos. Pero datos es de Aridad 3 y le sirve. Claro, le podría servir para el fútbol y la natación si tenemos un datos de Aridad 3. Pero al de rugby le van a sobrar datos. Eso sería un problema. Aparte el otro problema que tiene, o sea, lo que me dicen por ahí, denme un segundo, que lo de Juanita lo voy a ocultar un toque. Sí, todos los anónimos entren. Es modelar algo así, X. El problema con esto es, primero, al de rugby le sobran datos. Y por el otro lado es como que estos datos son distintos según el deporte. Entonces como que sí o sí para saber interpretar los datos voy a tener que conocer el deporte. ¿Sí? Entonces tal vez me conviene tenerlo todo junto. Deporte como nombre de funtor. Deporte, exactamente. Deporte, rugby, nombre del funtor, rugby. Ok. Y si el nombre del funtor, o sea, Matías lo que me dice ahí es modelar, en vez de esto, modelar esto. Lo cual tiene sentido, pero tal vez acá el nombre del funtor tal vez podría ser
el deporte, ¿sí? Para diferenciarlos. Por ejemplo, natación, fútbol, rugby. Y ya acá el deporte medio que, o sea, este primer componente ya no importa. Entonces, por ejemplo, podríamos modelarlo siguiendo con esa idea que es parecida a la que vos decías, es hacer esto. Practica, ¿sí? Por ejemplo, la persona, porque está como medio resaltado. Ahora me fijo. Practica una persona natación, ¿sí? Que es más o menos lo que habías planteado vos, Matías. Y el deporte, o sea, el deporte, o sea, practica es de Aridad 2 y esto es un individuo completo, ¿sí? Independientemente de las componentes, si son más o menos. Wait, denme un segundo. Voy a detener un segundo la grabación.